tema de papel de enfermería en la enfermedad inflamatoria intestinal. Para esto hemos invitado a una experta en el tema, es Ginari Orduz Díaz. Ella es enfermera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es enfermera del Centro de Salud Digestiva y es la jefe del Centro de Excelencia de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Internacional de Colombia. En el primer contacto con el paciente y vamos a crear 5 roles primordiales con este paciente. 1, un lazo de confianza que va a favorecer que el paciente sea adherente a su tratamiento y podamos llegar a la remisión de este paciente. 2, conocimiento del paciente por medio de la educación. Nosotros vamos a hacer ese lazo para que el paciente se pueda expresar, pueda resolver sus dudas. Vamos a ayudar a esa adherencia al tratamiento, un acompañamiento y seguimiento continuo que el paciente lo requiere. Y por último, somos la conexión entre el equipo multidisciplinario y el paciente. Somos ese puente entre el especialista y el paciente. Entonces, en Colombia, específicamente en Santander, donde está ubicado el hospital, ha aumentado la prevalencia. Por esto, en conjunto con la Asociación Colombiana de Gastroenterología y PANCO, que es la Asociación Panamericana de Cronicolitis, logramos junto al ente certificador Bureau Veritas certificarnos como una unidad de atención integral, en la cual obtuvimos la certificación con un puntaje de nivel excelencia para el manejo de esta enfermedad. Y con esto creamos el Centro de Excelencia en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que nuestro propósito pues, es brindar un servicio humanizado, integral y oportuno que el paciente requiere, el paciente con enfermedad de cronicolitis ulcerativa, garantizando siempre una atención de alta calidad en todas las fases de la enfermedad, desde que la sospechamos a todo el seguimiento que le hacemos, la prevención, una rehabilitación y lograr a fin que ese paciente pueda hacer una adecuada reintegración familiar, social y laboral. ¿Qué beneficios a grandes rasgos tenemos para el paciente y para la institución? Para el paciente va a tener un acceso a un equipo multidisciplinario. Recuerden que en la enfermedad inflamatoria no solo son los síntomas digestivos, también pueden aparecer manifestaciones extraintestinales, por lo cual necesitamos en nuestra unidad diferentes especialidades, expertos en el tema, dermatología, ginecología, reumatología, cualquiera que el paciente requiera. Un trabajo coordinado con un mismo objetivo, todos vamos encaminados a lograr la remisión y la calidad de vida de este paciente, que el paciente conozca su enfermedad. No muchos pacientes se empoderan con esta enfermedad, les da pena, no la quieren aceptar. Entonces, lograr que el paciente reconozca su enfermedad y que mejore su calidad de vida. Para la institución, ¿qué beneficios tiene? Vamos a crear o tener guías de práctica clínica que nos llevan a que ese manejo de ese paciente sea basado en la evidencia. Disminuimos la variabilidad en la atención, porque si tenemos una guía de práctica clínica que nos base una vía clínica y una ruta, vamos a tener todos encaminados hacia el mismo objetivo. Disminuimos la variabilidad, estandarizamos un proceso y controlamos los costos de la enfermedad. Puede ser que cuando el paciente ya requiere escalonar a terapia biológica, pues los costos del manejo de este paciente van aumentando. Si logramos mantener al paciente en una remisión con un tratamiento más básico, pues vamos a controlar los costos también. Entonces, tenemos tres enfoques principales que debe tener una enfermera que maneja pacientes con esta enfermedad. El asistencial y de seguimiento, uno educativo, y no debemos dejar de lado la parte investigativa. Entonces, el primero en asistencial y seguimiento. Para esto nosotros creamos un modelo de atención en el cual, como ustedes lo pueden ver, el paciente y la familia son el centro de todo nuestro modelo. El paciente debe ser el centro de la atención de nuestro programa o nuestro centro de excelencia. De ahí se va derivando las especialidades que tienen más afín con el paciente y todo el resto de servicios que nos apoyan en el manejo de este paciente, sin dejar de lado toda la parte de la gerencia y la dirección del lugar en donde nosotros estemos tratando al paciente. Realizamos el ingreso del paciente al programa, le explicamos en qué consiste, cómo va a ser su seguimiento, cada cuánto nos vamos a ver. Estos son pacientes que requieren que nosotros periódicamente los evaluemos, no los vamos a ver una vez y no los volvemos a ver, porque esta enfermedad, al ser crónica, el paciente va a necesitar mucho apoyo y mucho seguimiento para que su enfermedad, al tener
fases de brote y remisión, pues no nos llegue a que el paciente requiera de una terapia más avanzada. Siempre aplicamos escalas clínicas, no debemos valorar solo la parte clínica del paciente, sino todas sus demás dimensiones. Vamos a valorar una calidad de vida de forma holística, por eso nosotros aplicamos diferentes escalas al paciente, que son específicas para la enfermedad. La IBDQ-32, que nos va a medir toda la parte específica de síntomas de la enfermedad, pero no solamente sintomatología clínica, sino toda la parte física, mental, el paciente cómo se siente, cómo afecta su vida la enfermedad. Una escala de ansiedad y depresión, no dejemos de lado toda la parte psicológica de un paciente y menos con una enfermedad crónica. La escala CSFQ, que nos mide cambios en la interacción sexual del paciente, que también hemos evidenciado que se ve reflejado, pues especialmente cuando el paciente va iniciando todo su proceso de aceptación de la enfermedad y que tiene un diagnóstico de enfermedad inflamatoria. Hacemos un tamizaje nutricional y una escala que nos mide cómo la alimentación le afecta la calidad de vida. Cuando el paciente aún no sabe manejar su enfermedad, no sabe qué comer, deja de lado muchas otras cosas que le pueden servir, y con esto vamos a medir cómo la alimentación le impacta la calidad de vida al paciente. Claramente debemos llevar una medición de indicadores, esta es la base también de nuestro centro, cómo estamos midiendo nuestros indicadores y a dónde vamos apuntando con estos indicadores. Un seguimiento adecuado, entonces como les mencionaba anteriormente, pues es un paciente que requiere de mucho seguimiento, de no dejarlo solo. Por esto nosotros contamos con una línea exclusiva para estos pacientes donde ellos se pueden comunicar conmigo, resolver dudas, inquietudes, les agendamos sus endoscopias, sus colonos, sus consultas. Dejamos mensajes, como les mencionaba, no dejemos de lado de pronto la parte psicológica del paciente, no solo tratarle su enfermedad, sino que ellos se sientan apoyados. Y específicamente entonces el papel de nosotros en la sala de endoscopia, ya como lo vimos en las anteriores presentaciones, pues nosotros en la sala de endoscopia tenemos una amplia objetivos que debemos seguir. Tener muy en cuenta el time out o la pausa quirúrgica. Nosotros en el hospital, cuando tenemos nuestros pacientes del centro de excelencia, yo estoy en esos procedimientos. ¿Para qué? Porque primero son colonoscopias o endoscopias que pueden demorar un poco más que la de un paciente normal para hacer una adecuada, bueno, que veamos todo lo que el especialista desea ver. Entonces, desde que entra el paciente, se informa a todas las personas que están en la sala que el paciente es un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, que vamos con un objetivo, tomar biopsias, revisar cómo está la mucosa, si vamos a hacer seguimiento. Un time-up, que es la parada antes de iniciar, confirmamos entonces que todo el especialista, el anestesiólogo, la auxiliar que está asistiendo al procedimiento tengan en cuenta qué paciente vamos a hacer. Y por último, la salida del paciente, si le hicimos algún procedimiento especial, adicional, las muestras que tomamos, tratar de priorizar las muestras de estos pacientes, porque normalmente cuando tomamos la muestra queremos ver cómo va el paciente con la evolución de su enfermedad. Y hacer un seguimiento posegreso, ojalá 24 horas posterior al procedimiento, para evaluar si hay algún signo de alarma, sangrado, si el paciente se recuperó bien de la sedación, etcétera. Algo muy importante en el paciente con enfermedad inflamatoria es hacer un adecuado tamizaje de cáncer colorectal. Estos pacientes, por tener cambios en la mucosa, son más predispuestos a futuro a desarrollar un cáncer colorectal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas colonoscopias de seguimiento? Si el paciente tiene un riesgo bajo, vamos a hacerlo cada 5 años. ¿Qué es un riesgo bajo? Una paciente con una colitis extensa, sin actividad endoscópica ni histológica, un paciente con una colitis izquierda o un paciente con un Crohn de tipo o de predominio en el colon menor al 50%. Un paciente de riesgo intermedio le vamos a hacer la colono cada 3 años. Este es un paciente con ¿qué? Con una colitis extensa, con actividad leve endoscópica histológica, o pacientes que ya le hemos evidenciado pólipos posinflamatorios en una colonoscopia, o este paciente que tiene un antecedente o una historia familiar de un familiar mayor de 50 años con un antecedente de cáncer colorectal.
Y ese paciente que debemos estar vigilando cada año, que es el que debemos estar ahí alertas, son pacientes con una colitis extensa, con actividad moderada severa, tanto endoscópica como histológica, un paciente que ya le hemos evidenciado una estenosis en los últimos 5 años, pacientes que ya le hemos evidenciado una displasia en los últimos 5 años, pero no han requerido de un manejo quirúrgico, y un paciente con una historia familiar de cercano, algún antecedente menor a 50 años con ya cáncer colorectal. También hemos iniciado la ultrasonografía intestinal, no sé si ustedes la han escuchado, es una técnica que se está usando últimamente para llevar al paciente con enfermedad inflamatoria a menos colonoscopias, claramente dejando de lado lo que acabamos de ver de tamizaje colorectal. Entonces ya hemos hecho varias jornadas, junto con el radiólogo hemos podido evidenciar cómo en el paciente, cuando tiene actividad moderada severa de la enfermedad, se visualizan las paredes del colon más anchas que una pared de un colon normal o de un paciente que no está en el momento con actividad de la enfermedad. Toda la parte educativa, entonces aquí nos vamos a centrar a un programa educativo, tener establecido qué le vamos a enseñar al paciente, siempre registrarlo en la historia clínica, debemos evidenciar el trabajo que nosotras hacemos, dejarlo registrado en la historia clínica porque también es muy valioso, sin dejar de lado claramente pues seguir educando al paciente. No terminé los módulos de educación y ese paciente ya, yo creo que ya tiene todo el conocimiento, pero no, debemos seguir haciendo educación continua. En el WhatsApp que les comenté, pues vamos publicando, les vamos enviando como tipsitos, flyers con cositas básicas para que el paciente vaya como recordando. Signos de alarma, que siempre el paciente debe estar muy atento a cuál signo puede presentar, y pues tener también en cuenta que hay una Fundación Colombiana de Enfermedad Inflamatoria que nos ayuda mucho en la educación del paciente, ¿sí? Ellos mensualmente hacen webinars, explican temas diferentes, que también nos sirve para que el paciente se eduque de su enfermedad y pues podemos usar este tipo de ayudas didácticas para el paciente. FUNEICO tiene algo muy especial, que es su revista que hace cada 3 meses, esta fue la última versión, que fue la de mayo, especial porque pues como saben en mayo es el mes de la enfermedad inflamatoria intestinal, entonces fue una edición especial y a partir de esta nueva versión de la revista ya vincularon a la parte de enfermería dentro de FUNEICO, que pues como lo ven logramos tener en la revista una columna que se llama Tips de enfermería que empoderan, en la cual lo que queremos es poner como cosas muy puntuales que al paciente le sirvan, pero específicamente de nuestra área, que es la parte de enfermería. También hacemos la conmemoración del Día Mundial, no solo nos sirve para nuestros pacientes, sino para hacer visible la enfermedad, que se pueda diagnosticar a tiempo. Usamos las redes sociales del hospital para que ellos también por medio de esto pues lleguen a más población, pues de pronto nosotros somos una población más limitada, que es la población que nos llega a servicio de salud digestiva, pero no debemos dejar de lado que pues el hospital o los hospitales pues tienen mucha más cobertura a nivel nacional e internacional, y esto nos puede funcionar también para hacer visible tanto nuestro programa o nuestros pacientes como la enfermedad en sí. Hemos hecho 2 versiones de nuestro simposio regional para médicos y pacientes. Tenemos un espacio para médicos especialistas, medicina general y un espacio netamente para pacientes, y lo que hacemos es que el especialista que está dictando la charla en su léxico para médicos pues pasa hacerlo a los pacientes en palabras que ellos puedan entender, y así el paciente se va educando poco a poco más de su enfermedad. No solamente van gastroenterólogos, coloproctólogos, cirugía gastrointestinal, infectología, que tiene mucho que ver también con todo el tema de las vacunas, psicología, no dejamos de lado esta parte. Entonces, empoderamos a los especialistas de la región y a los pacientes también para que puedan aprender cada día más de su enfermedad. Además, hacemos reuniones multidisciplinarias mensuales apoyándonos de la industria. Lo que hacemos es reunir diferentes especialidades de Bucaramanga y su área metropolitana y discutimos un caso clínico, revisamos guías y así vamos como empoderando un poco más otras especialidades de diferentes a gastroenterología.
Como les mencionaba, pues no dejamos de lado toda la parte social con el paciente, entonces también hacemos sus celebraciones de Navidad, mensualmente el paciente que está cumpliendo años, pues aprovechamos y le enviamos una tarjetita. Pueden ser cosas de pronto muy fáciles de hacer, pero que el paciente hace que se sienta parte de alguien, de una familia, y el manejo sea más ameno para él. La parte investigativa, que es algo que no debemos dejar de lado y es algo en lo que debemos empoderarnos cada vez más como enfermeros, que nosotros también podemos hacer parte de toda el área investigativa, ¿sí? Entonces, con esto nosotros creamos una línea de investigación y un biobanco que se llama Caracterización de una cohorte de pacientes con enfermedad inflamatoria del Centro de Excelencia, y en este momento estamos recolectando muestras de suero, plasma y sangre total. Recolectamos biopsias tanto de tejido sano como de tejido enfermo cuando hacemos la colonoscopia, o sea, no sometemos al paciente a un procedimiento de más, sino en su colonoscopia de rutina, pues se realiza la toma de biopsias. Y muestra de materia fecal que nos está sirviendo para hacer un biobanco que a futuro pueda servir para proyectos nacionales e internacionales de investigación, específicamente con pacientes con enfermedad inflamatoria. Hemos hecho con las escalas que les mencioné anteriormente, realizamos pósters. Estos 3 pósters han sido pósters ganadores, entonces como ustedes pueden ver, llaman la atención los pósters que hablan de otro tipo de cosas u otro tipo de manejo que se le hace al paciente. El de alteración en la función sexual, entonces es un póster en el cual por medio de esta escala pudimos observar cómo la enfermedad directamente le afecta la parte sexual a nuestro paciente. En el Congreso de ACADI el año pasado, el tamizaje nutricional en pacientes con enfermedad inflamatoria, y con este mismo póster de alteración en la función sexual logramos ganar el premio de mejor póster de enfermería en el americano de enfermedad inflamatoria que se realiza en Orlando todos los años. Estos son los pósters que hemos presentado a los diferentes congresos. Iniciamos en GECOL el año pasado con 5 pósters, en ACADI con 11, en el IBD, que es el americano de enfermedad inflamatoria, con 7 pósters. Al Congreso de Estocolmo de ECO, que es el europeo de enfermedad inflamatoria, logramos que nos aceptaran 4 pósters de investigación, y en PANCO, que es el Panamericano de enfermedad inflamatoria, logramos que nos aceptaran 9 pósters. ¿Qué más se puede evidenciar en lo que nosotros nos podemos empoderar como enfermeras? Entonces, logramos abrir la puerta que se hicieran rotaciones en el área de enfermedad inflamatoria en el Hospital La Fe de Valencia. Este hospital atiende 3.000, 4.000 pacientes con la enfermedad. España es un país fuerte en enfermedad inflamatoria, y este hospital, en cabeza de la doctora Pilar Nos, no sé si de pronto la han escuchado, son muy fuertes en enfermedad inflamatoria. Entonces ya logramos nuestra primera rotación, por si a alguno le interesa ir, lo puedan usar como es una rotación pequeña, pero es muy provechosa para ver ellos cómo manejan la enfermedad inflamatoria en su país. Participamos en el curso de enfermeras de en ECO este año en febrero, que es la foto de la mitad, y en el curso para enfermeras de PANCO, que fue ahorita en abril en Buenos Aires. Además, en el diplomado de enfermería en enfermedad inflamatoria, es un diplomado que la Asociación Panamericana de Cronicolitis está organizando, exclusivo para enfermería, de enfermedad inflamatoria intestinal. Es el primer diplomado que se realiza a nivel de Latinoamérica de este tema. Entonces, ¿qué conclusiones nos podemos llevar? 1, hacer visible la enfermedad. Sí existe esta enfermedad, poco a poco se está diagnosticando más, pues los centros de excelencia o en su efecto programas o las unidades que atiendan este tipo de pacientes. Si logramos una certificación, pues las certificaciones nos impulsan a crear valor y crear excelencia en nuestras prácticas de enfermería. Empoderamos al paciente en su autocuidado con conocimiento. Un paciente empoderado no es igual que un paciente que no tiene conocimiento, y ustedes lo pueden visualizar con un paciente con enfermedad inflamatoria. Y nosotras, las enfermeras o enfermeros, somos claves en el éxito de que el paciente llegue a una remisión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros somos quien le hace el seguimiento, quien está ahí con el paciente, quien lo empodera y quien le da toda la educación que el paciente necesita. Aquí quiero presentarles a algunos de mis pacientes en esta imagen. Entonces,
ver cómo el paciente se empodera de su enfermedad y logra llegar a una remisión, o un paciente que está en fase de brote pero su calidad de vida mejora, es muy recompensante para nosotros como enfermeros. Muchas gracias.